En este segundo video del tema relacionado con el estado de tensión en un punto de un cuerpo, nos vamos a ocupar de analizar qué ocurre con las componentes del tensor de tensiones cuando cambiamos el sistema de ejes cartesianos que tomamos como referencia. Ese cambio que estamos analizando es la rotación de los ejes. En este caso están graficados aquí los ejes cartesianos originales de referencia, que serían el 1, 2 y 3, y los ejes rotados que están identificados con las direcciones primadas, E1', E2' y E3'. O sea que el sistema de ejes ha tenido una rotación. Esa rotación queda representada por la matriz Q, donde los elementos de la matriz Q, las filas de la matriz Q, son los cosenos directores de cada uno de los ejes del nuevo sistema. Por ejemplo, L1, M1 y N1 son los cosenos directores de este eje E1' con referencia al sistema original. Si repasamos, si volvemos a la parte anterior del repaso matemático, vemos un caso muy sencillo, donde en este caso la rotación es una rotación de 60 grados respecto a este eje, la más sencilla. Entonces, los cosenos directores del eje 1, que es este que está aquí, el eje 1', entonces los cosenos directores del eje E1' respecto de los originales son los que forman la matriz. Por ejemplo, un medio es el coseno de 60 grados, donde 60 grados es el ángulo que forma el E1' respecto del E1. Raíz de 3 sobre 2 es el coseno de 30, que es entonces este ángulo que está aquí, que es el coseno que forma el eje 1' respecto del segundo del sistema original. Y el tercero, en este caso, es 90, que es el coseno de 90 que está aquí. De esta manera, entonces, construimos la primera fila de la matriz Q, que después se ve en el análisis que es una matriz ortogonal. O sea, ortogonal quiere decir que su traspuesta es su inversa. Bueno, en la segunda fila es lo mismo, es considerar entonces este eje, los cosenos directores que forma con respecto al eje 1 que está aquí. Entonces tenemos este ángulo, cuyo coseno 150 grados, el coseno de 150 grados va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Vamos a tener este que está aquí, que es un coseno de 60 grados, y de vuelta un coseno de 90 grados. De esta manera entonces se arma la matriz de rotación. ¿Cómo son las transformaciones de las componentes de un tensor cuando los ejes de referencia sufren una rotación? Bueno, si es un tensor de primer orden, o sea, un vector, esta es la relación. Esta relación se puede interpretar fácilmente como una operación matricial. Este sería un vector columna, esta sería una matriz de 2×2, un vector columna. En el caso de un tensor de segundo orden, la transformación que corresponde es esta. Si la queremos analizar matricialmente, tenemos que aquí tenemos la matriz rotación, aquí tenemos la matriz del tensor, pero esta operación que acá está hecha en forma indicial, si la queremos hacer en forma matricial, esta matriz la tenemos que transponer. Veamos ejemplos sencillos aplicados a este vector, la transformación de este vector. Bueno, el caso del vector es sencillo, la matriz rotación, y en un vector columna se ponen las componentes del vector en la condición, en el sistema inicial, en el sistema de referencia original. Cuando se hace el producto, se obtienen las componentes en el sistema rotado. En el caso de un tensor de segundo orden, la operación es un poco más compleja y esta está indicada en forma indicial, pero lo que a nosotros operativamente nos resulta más cómodo es escribirlo en forma matricial para resolver el problema mediante operaciones de matrices. Entonces, esto se hace en dos etapas. Una primera etapa tenemos la matriz, esta que es la matriz Q traspuesta y la matriz Q. Y después tenemos que hacer toda esta operación para
obtener las componentes del tensor, pero ahora en un sistema que ha rotado respecto del sistema original. Volvamos entonces a nuestro caso, que es el tensor de tensiones, que es un tensor de segundo orden. Opera entonces una situación similar a esta. Si hacemos esa transformación y dejamos indicadas todas las operaciones, estas son las expresiones para cada una de las componentes del tensor de tensiones en el sistema rotado. Esto si lo hacemos en 3 dimensiones o si lo hacemos en 2 dimensiones. Estas transformaciones ustedes ya las han visto en la materia previa. Si en lugar de trabajar con los senos y los cosenos trabajamos con los ángulos dobles, estas son las expresiones simplificadas. Esto mismo entonces se obtiene si yo simplemente hago las operaciones matriciales, o sea, multiplico la matriz Q por la matriz del tensor y posmultiplico por la traspuesta de la matriz Q. Antes de seguir, vamos a recordar un poco qué sentido físico tenían las componentes del tensor de tensiones. Las componentes del tensor de tensiones se pueden interpretar como las componentes del vector, tracción vector, del vector tensión, que corresponde a una cara, cuya, en este caso el 1, cuya normal saliente es el eje 1. Entonces, la primera fila del tensor de tensiones son las componentes de este tracción vector. En este caso, esta componente es la sigma XX, esta componente es la tau XY y la tau XZ. Les recuerdo cómo era la nomenclatura. El primer índice, el X en este caso, hace mención al plano. Estamos trabajando en un plano cuya normal saliente es el eje 1. Y el segundo índice, estamos hablando de cuál componente del tracción vector correspondiente a ese plano estamos analizando. En este caso, la componente X, la componente Y, la componente Z. Esa entonces es una interpretación del sentido físico de las componentes del tensor de tensiones. Si uno entonces va cambiando, va rotando los ejes y va entonces obteniendo las expresiones del tensor de tensión en los nuevos ejes, lo que ocurre es que existen 3 direcciones que forman un sistema de ejes ortogonales, o sea, existe un sistema de ejes ortogonales que si nosotros eh, referimos el tensor de tensiones respecto a ese eje, o dicho de otra manera, estamos haciendo cortes, analizando planos cuyas secciones normales sean esos ejes nuevos, podemos encontrar una situación en la cual los traction vectors en las 3 caras resultan normales. Si los traction vectors resultan normales, obviamente solamente van a tener componente normal, que en este caso sería la sigma XX para ese nuevo plano, X', X', pero las tau correspondientes serían nulas. Este es el concepto entonces de un sistema coordenado principal. Es partir de un sistema general en el cual tengo todas las componentes del tensor de tensiones, o sea, el tracción vector tiene componentes en todas las direcciones, es un plano general cualquiera. Y la idea es encontrar este sistema de 3 ejes ortogonales, de forma tal que cuando estamos refiriendo el tensor respecto a esos ejes o estamos haciendo cortes respecto a planos normales a esos ejes, los traction vectors resultan perpendiculares. Esos traction vectors que resultan perpendiculares, sus componentes normales, se llaman las tensiones principales. Entonces, estamos viendo la característica que tiene que tener un plano para que las tensiones que ocurran en ese plano sean normales. La característica fundamental es que no tiene que tener
tensiones tangenciales. La característica principal es que el tracción vector tiene que ser normal. Eso es lo que vamos ahora a analizar matemáticamente, a ver a qué nos lleva y cómo entonces podemos obtener una expresión para poder obtener el ángulo por el cual hay que rotar, cuál es este sistema de ejes cartesianos ortogonales. El hecho de que exista este sistema y que sean ejes ortogonales y que justamente las componentes normales sean valores reales, están asociados, si ustedes lo ven matemáticamente, al concepto de autovalores y autovectores de una transformación lineal simétrica. Que eso es lo que va a ocurrir con el tensor de tensiones, ya lo vamos a ver, el tensor de tensiones es simétrico. Bueno, recordemos entonces los pasos. Si yo tengo el tensor de tensiones, ese tensor de tensiones lo contraigo con un vector normal que corresponde a la normal de un plano cualquiera, lo que obtengo haciendo esta cuenta son las componentes del traction vector correspondiente a esa dirección n con la cual estoy trabajando. La condición que yo quiero imponer para obtener una dirección principal es que el traction vector tiene la misma dirección que la normal, o sea que el traction vector es normal. Entonces, si eso ocurre, significa que el traction vector es paralelo, tiene los mismos cosenos directores y cambia su módulo. Hay un escalar que es el que me define el módulo que va a tener ese tracción vector normal al plano que estoy considerando. Bueno, entonces si yo impongo esta condición, matemáticamente le pido al tracción vector, tiene que ser normal al plano en cuestión, y tengo en cuenta, fundamental, el hecho de que el tensor de tensiones es simétrico, yo puedo entonces transformar aquí, esto en realidad lo estamos viendo, es como si fuera el tensor de tensiones traspuesto, si lo queremos operar. Si nosotros esta cuenta de calcular el tracción vector la queremos hacer operatoriamente en forma matricial, ¿qué es lo que tenemos que poner? La traspuesta del tensor de tensiones por el vector normal. ¿Hay alguna diferencia entre poner la traspuesta y el tensor? No, porque ya sabemos que es simétrico, pero formalmente es la traspuesta. Bueno, entonces la transpuesta la reemplazamos por el tensor gracias a la simetría, por lo tanto tenemos esta expresión. Si pasamos de término, lo tenemos igualado a 0. Ahora esta expresión parece un formalismo, pero es importante tenerlo en cuenta. Yo una dirección, los componentes de una dirección, las puedo obtener mediante esta operatoria, que parece formal, pero bueno, simplemente ustedes fíjense que este símbolo de Kronecker, cuando estos dos índices son iguales, entonces J, ¿qué es lo que dice acá la convención de Einstein? J va a estar variando. Y cuando J valga I, entonces esto vale 1. En los otros casos vale 0. O sea que esta cuenta significa que esto es NI. Bueno, esto es un formalismo, pero yo lo reemplazo aquí. De esta manera, entonces, NI pasa a ser símbolo de Kronecker por NJ, pero lo que obtengo con este formalismo es poder sacar factor común NJ. De esta manera, entonces, tengo este paréntesis y he sacado factor común NJ. Y lo que me ha quedado planteado es un sistema de ecuaciones lineales, donde las NJ, que es quién vienen a ser los cosenos directores de la normal de esta dirección principal en la cual los tracción vector resultan normales al plano. Esa es nuestra incógnita, obtener estos NJ. Y esto que queda aquí es una matriz de 2 por 2, donde tenemos el tensor de tensiones menos la matriz identidad, si lo quieren ver matricialmente, y una incógnita. ¿Esta incógnita quién va a ser? La tensión principal. Bueno, esta es una manera de plantear un problema de autovalores y autovectores. Las direcciones serían los autovectores. La tensión principal, la tensión que va a actuar en ese plano normal, es el autovalor. Este sistema de ecuaciones lineales es un sistema homogéneo porque está igualado a 0. Ustedes recuerdan de sus cursos de álgebra que la única forma que este sistema tenga una solución única es que este determinante sea igual a 0. Y cuando este determinante es igual a 0, la única solución que se puede obtener
es todas las direcciones en cero. O sea que de este sistema homogéneo obtener la solución única no es lo que a mí me interesa en este caso, porque a mí me interesa obtener una dirección. Entonces, para poder obtener una dirección, necesito que este sistema no sea linealmente independiente, sino que sea linealmente dependiente. Para que sea linealmente dependiente, necesito imponer que el determinante de esta matriz sea cero. Bueno, este determinante justamente es lo que me genera una ecuación no lineal, una ecuación cúbica, donde las incógnitas, las raíces de esa ecuación cúbica, justamente son las tres tensiones principales, que son las tensiones normales que corresponden a cada uno de estos planos principales en los cuales el tracción vector es normal al plano y que llamamos las tensiones principales. Este tema lo habíamos visto cuando en la parte de los preliminares matemáticos habíamos analizado el caso de los valores principales y las direcciones principales para tensores simétricos de segundo orden, que es lo que estamos trabajando. El tensor de tensiones es un tensor simétrico. Bueno, entonces, la ecuación que resulta de anular el determinante está formada por tres coeficientes en la ecuación. Uno de los coeficientes es la traza del tensor, la suma de los elementos que están en la diagonal. El segundo elemento es la suma de cada uno de los menores que tienen ese determinante. Y el tercer coeficiente es propiamente dicho el determinante. Otra propiedad que tenemos cuando obtenemos los autovalores de un problema con un tensor de segundo orden es que esos autovalores, los tres, son reales y nosotros por una convención los vamos a llamar 1, 2 y 3 ordenados de mayor a menor. Si volvemos entonces al tema de tensiones, lo que estamos obteniendo son la diagonal. Podríamos decir que si lo vemos desde el punto de vista matricial, si el tensor de tensiones lo pensamos a partir de la matriz en la cual estamos representando las componentes, lo que hemos hecho fue una diagonalización de la matriz. Y en el caso del tensor de tensiones, estos coeficientes E1, por ejemplo, son la traza del tensor y este que está aquí sería el determinante. Para concluir este video en el cual hemos analizado cómo cambian las componentes del tensor de tensiones cuando producimos una rotación y cómo entonces de esa manera podemos encontrar una rotación que nos lleve de un sistema de ejes cualesquiera a un sistema de ejes principales en los cuales el tensor de tensiones queda diagonalizado, o sea, solamente las componentes del tracción vector respecto de ese plano principal tiene componentes normales porque no tiene componentes tangenciales. Para terminar, quería aclarar que estos coeficientes que aparecen en la ecuación característica que surge del determinante, I1, I2 y 3, son invariantes del tensor. Por lo tanto, uno los puede calcular en base a las componentes en un sistema general o los puede calcular en base a las componentes en el sistema principal. Y entonces aclararles que, por ejemplo, este 1, que es la traza, en un sistema principal, bueno, obviamente sigue siendo la suma de sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 en este caso, y que este coeficiente 2, que es la suma de los menores, ahora pasa a ser sigma 1 por sigma 2, más sigma 2 por sigma 3, más sigma 3 por sigma 1. Y 3, que pasa a ser el determinante, en este caso el determinante es muy sencillo de calcular, es directamente el producto de sigma 1 por sigma 2 por sigma 3. Bueno, con este último comentario entonces sobre quiénes son los invariantes del tensor de tensiones, terminamos este video.